Escucha primero las voces que harán noticia. Pauta de análisis. 8:32 de la mañana, viernes 16 de febrero, sí, acá, cruzando a la segunda quincena, y ya están con nosotros Luz Poblete aquí en los estudios de Radio Pauta, la Secretaría General de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y Javiera Arce, a quien le damos la bienvenida también, cientista política de la red de politólogas, estudiante de doctorado en el Instituto de las Américas de la University College London. ¿Cómo estás, Javiera? Javiera está por... Hola, muchas gracias. Hola, Javiera, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por estar conectada con nosotros. Si me permites, quiero partir con la Luz, Poblete, porque parece que tu jefe, Andrés Chadwick, va a empezar en otro rol ahora. ¿Cómo cae esa noticia? Bueno, muy bien. Bueno, saludar a Javiera, Sí. que bueno, nos hemos encontrado en otros paneles. Qué gusto de saludarte ahí a lo lejos, a la distancia, Javiera. Bueno, era de esperarse que Andrés Chadwick tomara una posición, digamos, un rol importante en la herencia política de Sebastián Piñera. No solamente por su cercanía personal, sino que por toda la trayectoria y el trabajo que han hecho juntos. Entonces, para ninguno de nosotros, digamos, para la coalición en general, no es sorpresa que la familia lo haya designado como este coordinador político desde la fundación que ya tenía el presidente Piñera, que desde Avanzar, ahora puede cambiar de nombre y todo, pero que son su grupo de colaboradores cercanos que siguen trabajando en pro de Chile, al final. ¿Sabes qué pensaba Luz, Javiera Arce? Cada tanto en Chile se habla de la necesidad importante de la renovación de la política. Y bueno, el Frente Amplio significó eso, ¿no? La renovación de la política y la promesa de que había nuevas prácticas. Pero algo pasa como que si tuviéramos entrado en un círculo donde también se empieza a valorar, así como lo decía Carlos Peña a los 30 años, exacto, también las figuras como Andrés Chadwick vuelve, digamos, una figura que salió muy a mal traer del gobierno de Sebastián Piñera, muy golpeado. Pero son figuras que finalmente representan el modo de hacer política que imperó durante esas 3 décadas. No sé cómo lo ves, Javier, tú como cientista política, porque por una parte puede ser bueno, hay experiencia, pero por otra es como que estuviéramos atrapados, ¿no? En las generaciones anteriores. ¿Cómo lo ves? Bueno, también saludar a Luz, que no la veía hace tiempo y nos habíamos encontrado en otros lados también, así que muchas gracias por esta invitación. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que acá hubo un problema, que no hubo una especie como de crecimiento o maduración más orgánica de una generación política que es la que nos está gobernando. Y ahí hubo un problema porque la construcción política del Frente Amplio, desde mi humilde perspectiva, esto puede ser totalmente distinto a lo que piensa otra gente, pero careció de esta como... este vínculo que usualmente tienen los partidos más viejos, que están más institucionalizados dentro del sistema, de poder trabajar con personas que tengan una alta capacidad de experiencia, pero que también eso permita que las generaciones más jóvenes vayan entendiendo eso. Es una generación además que entra impugnándolo todo, impugnando esta generación de los 30 años, pero después dándose cuenta, una vez en el ejercicio del poder, que era necesario tener ciertos niveles de experiencia. Y experiencia en varios sentidos, o sea, no solamente en cómo hacer las cosas, que es como lo básico, eso lo hemos visto cómo se han pasado por alto cuestiones que tienen netamente que ver con el tema de Contraloría, cuestiones de gestión pública propiamente tal, que las personas que están en el gobierno no dominaban, algo así como esta caricatura que se hace como mi primera chamba, pero por otro lado también tiene que ver con el asunto de la política, y acá la Luz me va a entender harto, porque tiene que ver con cómo tú tienes criterios de cómo acercarte a los otros, a la oposición, que no es llegar y decir, ya, vamos a hacer un acuerdo. No, esto tiene que ver también con un trabajo prelegislativo, con confianza que se van generando en el tiempo. Y eso es un poco lo que ha generado este choque. Ahora, para hablar de este atajo, no, yo creo que acá hay que combinar, como dice el gran filósofo Ricardo Arjona, experiencia y juventud. O sea, hay que tratar de ir amalgamando la amalgama. Alguna vez lo dijo Juan Antonio Coloma. Oye, Javiera, alguna vez Juan Antonio Coloma habló de la amalgama entre experiencia y juventud y lo hicieron un troll, pero fuerte. Genial. Bueno, pero llamando a esto justamente es tratar de mezclar de cuestiones, y yo creo que no puede pasar de nuevo que las nuevas generaciones
por mucha impugnación que exista, que yo también la tengo, la tuve y la tendré en el futuro probablemente, también es importante escuchar estas nuevas generaciones. Esto yo lo estoy haciendo en mi tesis de doctorado. Vengo llegando a Chile hace un par de semanas y tuve el placer de escuchar a quienes tomaron decisiones durante los 90 y fue un bálsamo muy interesante de escuchar la experiencia también. Ahí ¿Puedo agregar sí, algo? por supuesto, Luz. Porque efectivamente personas y figuras como el presidente Piñera y Anders Chadwick tienen una gracia, porque estar en ese rol, no solamente escuchar como dice Javiera, y que uno de verdad aprende mucho de esto, sino que ellos potencian a esta nueva generación. Yo estoy pensando, toda la generación Avanza Chile, toda la generación que hoy día estaba con el presidente Piñera, sus ex colaboradores, los más cercanos, que se juntaban todas las semanas a analizar, era también una forma de seguir desarrollando una capacidad de una generación política para, ojalá, volver a gobernar, ¿verdad? Que es lo que espera todo político, porque si no, ¿por qué estamos en esto? O asumir distintos roles dentro de los asuntos públicos y del debate público en las distintas materias. Entonces, no es solo que esté la experiencia y es como volver a la experiencia porque ellos saben cómo hacer las cosas, sino que ellos te enseñan a cómo hacerlas y potencian además tus propias capacidades para ver temas como de futuro y que tú puedas después, ojalá, implementarlas y desarrollarlas, que yo creo que es distinto a otras generaciones políticas nuestras, o que uno puede ver en la experiencia internacional, que como desaparecen, ¿no? Porque se lo toman, se toman el poder y no dejan que las otras generaciones avancen y puedan ser el recambio, ¿no? Esa fue el famoso recambio generacional. Sí, Luis Poblete, esa fue no sé si una denuncia, porque la verdad es que lo decían más bien en silencio, en tono bajo. Esa generación de los 80 del mundo de la concertación, que cuando llegaron la concertación, el mundo al llegar al poder, ellos quedaron fuera, quedaron taponeados. Me refiero a Carolina Toá, a Jerko Lubetich, a esa generación que... Sí, Javiera Arce. Claudio Rego también, que quedaron taponeados. Es una generación que claramente ahí no hubo un recambio orgánico, que es un poco lo que yo decía, sino que es una cuestión como que de taponear, de estar siempre en el cargo, de no dar espacio para que otros irrumpan. Pero yo los quería llevar en esta conversación del choque generacional y de finalmente volver a las figuras de antes, a lo que pasa también cuando hay conversaciones nuevas y se avanzan en pasos nuevos y finalmente existe la tentación de retrotraerlo. ¿A qué me refiero? Y los llevo quizá a una cosa muy contingente. El cargo de la primera dama. El cargo de la primera dama, el cual Irina Caramanos ha dicho, ¿no es cierto?, que acá hay un oportunismo de la derecha porque quiere reponer la figura de la primera dama, y ella lo que hizo, y lo ha señalado en las últimas entrevistas, ha sido deconstruir ese cargo, borrarlo de escena. Pero hoy día se levanta, y yo creo que quizás muy gatillado por lo que ha significado Cecilia Morel estos días. Ella ha expresado una sensación de primera dama, quizás incluso hasta con añoranza por mucho. ¿Cómo ven esa parte, no? Como que llega una nueva generación, instala nuevos conceptos, deconstruye, como se dice, y que después aparezcan estos como momentos en que se quiere reponer. O sea, como que avanzamos, retrocedemos, o son partes culturales que no se pueden... ¿Cómo lo ven? Usted misma vayan ahí organizándose para que se pasen la palabra. Una primera apreciación es que cuando hay instituciones tradicionales, pensemos en que la primera dama es una figura y una institución tradicional, y siempre se piensa, o hay una generación que pueda pensar que eliminar, decodificar, sacar, es como lo que viene para poder cambiar. Yo soy de la idea de que las cosas son más progresivas. Uno puede reformular, reevaluar, redirigir, reorientar, porque las necesidades son nuevas, porque reinventar, todas esas palabras están muertas, pero no necesariamente eliminar. Y yo creo que eso fue lo drástico. Chile, nos guste o no, es de cultura tradicional. Y los cambios, cuando han irrumpido, y lo estamos viendo con este gobierno, para también darle el beneficio de la duda de pobrecitos, porque creen que llegar y hacer cambios drásticos es algo que Chile va a recibir bien, que el ciudadano va a recibir bien, y la verdad es que no. El ciudadano chileno es muy de su cultura, de sus ritos, de sus tradiciones, y lo hemos visto
Sobre todo estos últimos años en los procesos constitucionales, lo vivo, pero creo que también con la figura de la primera dama, y no tiene por qué la primera dama, porque pues también hemos tenido una presidenta mujer y esperamos tener muchas más presidentas mujeres, creo que ahí hay un rol que se puede redefinir, pero no necesariamente eliminar. Creo que ese paso drástico es el que no es bien recibido por la misma ciudadanía. Javiera Arce, usted como cientista política, ¿qué observa? Ay, qué difícil este tema a mí, sí, la verdad. Es que conflictúa mentalmente. La conversación es interesante, claro. Es muy interesante. Es súper interesante. Yo, la verdad es que nunca se me pasó por la cabeza, ni como activista feminista, ni como persona que trabaja institucional feminismo, nada por el estilo. No, feminismo institucional, no se me pasó por la cabeza alguna vez como cuestionar este tema. O sea, como que para mí es tan poco relevante y hay cuestiones tan urgentes. Que incluso voy a partir repitiendo algo que me dijo mi supervisora de doctorado, que es una chica muy joven, brasileña, feminista, experta en gender studies y todo, y ella me dice, ¿y cuál es el objetivo de esto? ¿Y qué va a pasar con las fundaciones que estaban en la primera dama? Entonces acá yo creo que se piensa más bien como lo que usted plantea, esta cosa como de construir, esta idea como de avanzada, pero sin tener capacidad de mirar cuáles son las necesarias urgencias. Y acá, por ejemplo, nosotros se nos viene una discusión legislativa muy fuerte de aquí a marzo, que quedan como 2 semanas, y hay un tema que va a quedar muy fuera y que lamentablemente no va a poder entrar dentro de la legislación que tiene que ver con el tema de las cuidadoras, que es un tema súper urgente, pero que lamentablemente con el tema del incendio, el tema de las pensiones, este tema va a quedar totalmente sepultado. Y acá espero que usted me entienda con el ejemplo que le quiero poner, porque creo que el cargo de primera dama nos permitía, por último, tener una capacidad de maniobra, de haber hecho un laboratorio, y claro, y de haber puesto el laboratorio la política de cuidado. Entonces, tanto el impulso, creo yo, de querer ser únicas, de querer ser avanzadas en esto, que al finalmente terminan pegándose un balazo en los pies, de no mirar la política pública desde una perspectiva mucho más amplia, y tal vez ocupar estos espacios, como decía mi supervisora, la doctora Malu Gato, de por qué estamos cercenando espacios que además sirven para, que en nuestras democracias son escasos para las mujeres, estamos cercenándolos aún más cuando tenemos capacidad de... Sí, eso redefinir. Sí, y probablemente hay algo importante ahí, como la cultura. Y es que, como tú decías, Lu, bueno, para la ciudadanía todavía existen símbolos que son muy importantes, pero lo que tú dices, Javier, es muy importante porque finalmente no es solamente el símbolo, sino que ese símbolo tiene una manera operativa de funcionar. Exacto, esa vinculación es muy interesante. Entonces, Prodemo es una fundación que depende de ahí. Probablemente para Prodemo era mucho más fácil llegar a la primera dama para apurar las cosas que tener que llegar a una ministra que ahora va a estar en la reconstrucción social, por ejemplo, como dices tú. O sea, hay un tema operativo en aquellas temáticas que quizás para la nueva cultura, la nueva juventud son clave. La política de cuidado es algo esencial en este país. Entonces, como tú bien dices, Javier tiene razón. ¿Qué pasa ahí, no, con la parte operativa de deconstruir un cargo? Es que eso es súper interesante lo que dice la Javiera, porque es esa mezcla perfecta, por eso que estamos en estas mezclas de experiencia y juventud. Bueno, hay otra mezcla perfecta que cuando tú necesitas realizar un cambio cultural, y la Javiera lo sabe mucho más que yo, porque además está metida en profundidad con el tema de género y del feminismo, que los cambios culturales, es cierto, a veces necesitan golpes para poder redefinirlo, que es lo que ha pasado con las distintas olas feministas que han permitido que se avance en muchas leyes en favor de las mujeres, ¿verdad? Y eso a su vez va haciendo estos cambios culturales que no son tan rápidos como uno quisiera, como simplemente cambiar una ley. Aquí pasa lo mismo. Cuando tú tienes una institución tan tradicional, tan enraizada, no solamente en el Estado, sino que en el colectivo de un país, tampoco puedes llegar y sacarlo porque a través de ese rol, y eso es lo interesante de lo que dice la Javiera, a través de ese rol tú puedes introducir nuevos cambios como este rol del cuidado, que además es una materia y una ley que es de acuerdo transversal. Son de las pocas cosas, Claudia, que sí hay acuerdo transversal para poder avanzar lo más rápido posible. Estuvo en todos los programas de gobierno de derecha y de izquierda, o sea, sí, y es una oportunidad tremenda para poder avanzar en ello y siempre quedan al final relegados porque hay urgencias, porque... Si hablamos, Luz Poblete... Sí, Javiera Arce. Mire,
acá también hay otros temas que no fueron pensados desde esa perspectiva, y eso es lo que a mí me tiene muy preocupada, que tiene que ver con las fundaciones que estaban ahí a cargo, además del PRODEM, que tienen que ver con las orquestas juveniles, que tienen que ver con el Museo Mirador, que tienen que ver con proyectos que eran muy profundos para la ciudadanía, pero que si uno les aplica procesos más de evaluación social de proyectos y la evaluación también de la DIPRES, ¿no? Claro, esos proyectos corren un gran riesgo de morir. Y eso también hay que tener cuidado con, podemos tener muchas ganas de ir más adelante, de ser súper únicas y avanzadas, pero también estamos generando o tenemos que ver cuál podría ser el daño colateral en eso. Por eso a mí también el tema de la primera dama, y me va a disculpar, esto quizá a lo mejor es de mi ignorancia, yo me asumo ignorante en muchos temas, no sé muy poco de muchas cosas, pero es importante, creo, también tener en consideración el tema de cómo se justifica el tema de la falta de legitimidad, que un poco lo que todos vimos la TED Talk de Irina Caramano, que a mí hay muchos conceptos que se tiran allá como innovaciones institucionales, como temas de legitimidad política, cuando uno vota por alguien. También vota por la familia, por quien representa en términos simbólicos. Entonces creo que acá se partió por un tema que en términos de género es la única política pública que podemos ver plausible de parte de este gobierno, porque todo lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias, el tema de las AFP, de cómo se arregla este registro de las pensiones alimenticias, esto fue creado en el Congreso, no fue una norma que haya sido creado desde el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer también creo que uno podría ver como en perspectiva que se ha hecho o amalgamado en este sentido, de nuevo, con la misma metáfora, mucho a la agenda del Ministerio del Trabajo, pero ojo ahí con el tema que al final la única política pública que podemos mostrar en términos de género, que puede mostrar el gobierno, es precisamente esto, y yo no veo a la gente tan convencida respecto de haber avanzado en la eliminación. Sí, hablamos esta mañana aquí en Pauta de Análisis con Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y con Javiera Arza, cientista política, red de politóloga. Pensaba en lo siguiente, ya que estamos en este análisis. Ok, todo eso es cierto. Pero también es cierto que qué pasa, y nos puede empezar a suceder, cuando no hay primera dama, en el sentido de que en la cultura, en esta cosa simbólica de la que hablamos, claro, con Patricia Aylwin está la señora Leonor, o sea, cuando tenemos o una presidenta con Michelle Bachelet que no tiene pareja, ¿y qué pasa cuando tenemos un presidente que tiene menos de 40 años y que va a tener varias pololas probablemente? O sea, ¿cómo la institucionalidad también se hace cargo de esa modernización? Porque los vínculos hoy día no siempre son tradicionales. No son tradicionales, y no todos los que lleguen van a llegar con una pareja estable toda su vida con 47 o 98 años de matrimonio. Es que por eso, creo que ahí también hay que considerarlo. Hay que considerarlo, y la presidenta Bachelet lo resolvió muy bien. Recordemos que más allá de lo que ocurrió después, posteriormente, era su hijo como la figura compañero. Claro, en el primer gobierno puso puso la señora de Sergio Vitar, que es una señora Irmas. Ella estuvo a cargo de las fundaciones, y ella funcionaba ahí en el fondo como una persona a cargo de instruir y de abrir y mantener, ¿no es cierto? Que es lo que decía la dirección sociocultural de la moneda. Claro, exacto. Entonces, ahí lo que hace es buscar un cierto espacio de institucionalización también, pero desde otra perspectiva. Y solo para darle el córner ahí a la luz. Mira, el tema es el siguiente, que acá tú por lo menos tienes la posibilidad de jugar un poco con la política pública, porque no te cae encima todo el control de la Contraloría y no tienes esta presión tan fuerte. Entonces yo creo que acá quizá a lo mejor faltó pensar un poco más en cómo se podría haber ocupado esto como una plataforma política para hacer más cosas. Y un laboratorio de innovación, por ejemplo, política pública o alguna cosa así. Javiera, para hacerlo claro y corto, ¿a ti no te gustó que Irina Caramano sacar de construir el cargo primera dama? O sea, es que a mí me pasa que no te gustó. Siempre, no es más que gustarme o no. Sí, ¿no te pareció que fuera efectivo? No, yo tengo una mentalidad mucho más propositiva sobre las instituciones, y a veces como que terminar o eliminar con cosas puede terminar peor a la final. Y si tenemos este espacio, entonces aprovechémoslo de alguna forma. Yo soy súper innovadora en ese sentido, soy bien emprendedora de política pública, siempre tengo en mi computador una cartera de proyectos personales que me gustaría impulsar, entonces yo veo una oportunidad y lanzo inmediatamente, hago una minuta y todo eso. Entonces yo creo que ahí, más que como que no me guste o me desagrade,
creo que le faltó dar una vuelta a lo que es que ahí podía. está el punto. Era como volvemos a la conversación inicial. Sí. No se trata de eliminar, redefine, repiénsalo. Porque efectivamente tú tienes razón, y yo lo dije, tuvimos una presidenta mujer que tuvo que redefinir quién iba a asumir ese rol, porque hay una serie de iniciativas, ¿verdad?, de fundaciones, de programas, que estaban a cargo de esta figura, porque una es la figura real, física, ¿no? La señora de el presidente, o el marido de una presidenta, pero lo que pasa aquí es que está institucionalizado, es una institución en sí misma y es eso lo que hay que resguardar a propósito de las oportunidades que dice Javiera, de mantener por un lado la tradición, pero por otro lado abrir esos espacios, porque efectivamente tiene, no lo quiero poner como menos control para que no sepa como del abuso, porque con tanto problema que hemos tenido con el tema de los abusos, de la falta de control, sino que de poder tener iniciativas tremendamente ciudadanas, súper necesarios, sin tanto resguardo burocrático. ¿Ah? Y en ese sentido hay que, insisto, redefinirlo, pero no perder la institución y las oportunidades que ahí se dan. Ahora yo quiero agregar una cosa así, este proyecto de ley, me va a disculpar, Luz, con todo el cariño del mundo, pero como haber propuesto un proyecto de ley en medio de una tragedia tremenda que tenemos de los incendios, me parece un despropósito de toda parte de los diputados de Renovación Nacional, lo quiero decir así. O sea, creo que hay cosas más urgentes por las cuales se tiene que legislar, pero creo que esto hay que darle una vuelta más antes de eliminar. No, yo creo que la conversación se abre cuando la propia Cecilia Morel en estos días, la ciudadanía, yo creo que ha volcado un cariño y ella como que representaba esa institución. Bueno, y eso es lo otro. Claro. Muy fuerte. Voló el tiempo, chica, voló el tiempo. Yo quiero agradecerle a Luz Poblete y a Javier Arce, cientista política, red de politóloga, y la Luz Poblete, secretaria general de Facultad de Economía del Gobierno de la Universidad de San Sebastián, cerrar esta semana de febrero. Quería decirles que hay una noticia internacional que me parece importante comunicar, y es que murió en prisión el opositor ruso, Alexei Navalny. ¿Se acuerdan ustedes de la información que publica el diario El País es que murió en prisión hoy viernes? Según ha informado la agencia rusa, el conocido disidente se sintió mal después de una caminata, ¿ya? Y casi inmediatamente perdió el conocimiento. Lo que dice esta agenda, que está citando al Departamento del Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Yalmanets. Así que los médicos confirmaron la muerte de este político, según dice la agencia estatal. Varias dudas y sospechas se van a probablemente poner sobre la figura de este disidente. Javiera, Luz, muchas gracias por estar aquí. Buen fin de semana. Yo me voy de vacaciones. ¿Qué pasa? Así que estén muy bien, nos reencontramos. Gracias. Chao, chao.